Muy queridos amigos de NSE, bienvenidos a este nuevo programa en defensa de la vida y la familia. Nos encontramos el día de hoy con nuestro invitado Ramón Cortés Acero, quien es padre de familia, diseñador de modas y además muy devoto de la familia de Santa Teresita, una familia de santos de la que ya estuvimos hablando hace unos días en unos programas anteriores y que hoy vamos a retomar este tema tan interesante. Bienvenido, Ramón, a este programa. Muchísimas gracias, hermana. Buen día. Bueno, pues nos decía nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús, que es doctora de la Iglesia, que Dios le dio la gracia de tener unos padres más dignos del cielo que de la tierra, un padre y una madre más dignos del cielo y de la tierra, cosa que luego también ha ratificado la Iglesia con la canonización de estos dos esposos. Y vamos hoy precisamente, Ramón, a hablar de los padres de Santa Teresita, de las virtudes que vivieron como esposos y las que vivieron también a nivel de familia. ¿Qué nos puede decir, Ramón, en qué virtudes destacaron ellos como esposos? Bueno, hermana, yo creo que la principal virtud, bueno, que es naturalmente, es el fruto de la fe, ¿sí? Pero la principal virtud, la de la piedad. O sea, yo creo que ese era el común denominador de ellos, la piedad. Porque Celia, constantemente en las cartas que le escribía a sus hijas o a su cuñado o algo, hablaba siempre. Y a las niñas especialmente era siempre la piedad, la oración. Entonces yo creo que esa es la principal virtud de ellos, sin dejar a un lado la caridad, ser generosos con los que necesitaban, en ayudar a las personas que de pronto los buscaban para algún servicio. La otra virtud que a veces, bueno, no sé en cuál encajará esta parte, pero es la de la dulzura. O sea, muy dulces, o sea, la ternura y el dulce. La mansedumbre. Exacto. Bueno, ahí eso los distinguía de ellos y que eso fue lo que les impregnaron a todas sus hijitas. Y uno se pregunta, viviendo pues ya hablábamos el programa anterior, ¿no? Que sí. Ellos eran empresarios los dos, primero Luis con su relojería, que acabó cerrando para ayudar a Celia en la próspera empresa que tenía del punto de Alençon. Y cómo sacaban tiempo ellos para la oración como esposos, porque bueno, pareciera que la vida de oración es más para personas consagradas a Dios en una comunidad como esposos, y esto cómo les fortaleció, porque uno dice, bueno, ¿eran monjes en casa o cómo? Sí. Bueno, no exactamente, eran totalmente el término ordinarios, en el buen sentido. Una familia normal. Normal, común y corriente, lo que nombra la hermana, emprendedores, ¿sí? Hoy en día uno podría decir, es que soy empresario y por eso carezco del tiempo para poder dedicarme a las cosas de Dios. Y ellos dos, ambos empresarios, resalto la humildad del papá de Teresita, de Luis, al abandonar su trabajo y dedicarse a trabajar en la empresa de su esposa, que hoy en día, dentro de la cultura que tenemos, el varón dirá, no, es mi trabajo el que se tiene que hacer y lo defiende y ahí se queda. Pero pues no, él bastante humilde decide trabajar en la empresa de su esposa. Bueno, hay que resaltar también en ellos eso, su orden en el día a día, ¿sí? Entonces tomaban, ya lo habíamos dicho en el programa anterior, la Eucaristía de los pobres o de los trabajadores, que era de las 6 de la mañana, ¿sí? Vivían no solo ellos, sino también con sus hijos, la oración en la mañana, la oración en la noche, o sea que tenían en el transcurso de su día bastante oración y que era exigente la empresa que tenían, ¿sí? Porque no era nada exigente, Celia manejaba 18 obreras, ¿sí? Y los resultados que tenían que dar para las empresas con las que estaban comprometidos pues eran altos y bueno, pues daban
abasto a todo, tanto a su parte de que ese era el motor, esa es su virtud, la piedad. Así Entonces ese motorcito de la piedad es lo que los llevaba a poder vivir de una manera común y corriente. Es que, o sea, leyendo la vida de ellos, no tenemos excusa para decir, y bueno, y de otros santos, pero no tenemos excusa como laicos para poder decir que no nos queda el tiempo para Dios. Un sacerdote me compartió en una ocasión algo que me quedó muy marcado y que lo cuestiona a uno muchísimo. Y dijo, es que el asunto con Dios es que no es cuestión de tiempo, ¿sí? Porque uno siempre dice, no tengo tiempo, mi empresa, mis cosas, las obligaciones con los niños, no tengo tiempo. Y dijo el padre, dijo, no es cuestión de tiempo, es cuestión de amor. Así es. Y ahí está clarísimo. Y uno, yo me baso en el momento que uno tenía novia. O sea, ¿qué hacía? También tenía ocupaciones, trabajo, una cantidad de cosas, pero organizaba todo de tal manera que le quedara el tiempo para verse inclusive todos los días, o llamar si no podía. Que no era una llamada de 5 minutos, exacto, me imagino. Entonces la cuestión es de amor, no de tiempo. Y eso era lo que tenían estos esposos Martán, era eso, amor. Con eso pueden hacer todo. Así es. Y ese amor a Dios, pues era lo que les llevó a vivir unidos, ese amor entre ellos y en la familia, ¿no? Sí. Y hoy en día, pues, como dice usted muy bien, decimos, bueno, no tengo tiempo, intentamos llevar una vida sin Dios en la familia, y de ahí vienen todos esos problemas que se ven hoy. Acabamos sacando a Dios de la familia y acaba destruyéndose las familias. Creo que es la base del gran problema que se vive hoy. Y al contrario, también nos decía el padre Rodrigo Molina, inspirador de NS, que ocúpate, dedícale el tiempo a Dios y Dios se encargará de resolver tus asuntos, sin quitar la responsabilidad, pero no dejes a un lado a Dios, ¿no? Sí, así es. Y a veces, inclusive, y lo digo por experiencia propia, teniendo responsabilidades uno y sabiendo que le atañe a uno el cumplir con eso, en ocasiones donde uno se da para Dios, Él hasta le cubre eso que uno no logra hacer a veces. Y bueno, entonces como esposos destacó esa piedad que inculcaron en sus hijos, ese amor a Dios que, bueno, lo vemos muy reflejado en la hija que más conocemos, pues, Santa Teresita, pero también en las otras hijas. Y a nivel de familia, ¿cómo vivían esa vida de amor a Dios? Porque, bueno, como esposos destaca la piedad, que fue lo que inculcaron, lo que les sostuvo también en las pruebas dolorosas de la vida, de la que ya hablamos la vez pasada, y a nivel de familia con sus hijas, ¿cómo vivían esto? Bueno, las oraciones en la mañana, la niña Paulinita, ella fue la que heredó como la maternidad dentro de la forma de la familia, ser de su madre. Exacto. Entonces iban a misa en las mañanas, en el día pues hacían cierto tipo de oraciones, las unían con esos pequeños actos de amor por Dios. Entonces, por ejemplo, en las niñas, vamos a hablar de Paulina, la mamá Celia le infunde prestar lo que ella, sean cosas personales de ella, propias de ella, prestárselas a sus hermanas. La generosidad. Sin de pronto llorar tanto, sino de una vez de prestárselas. Y ella la estimulaba, era diciéndole, bueno, mira, si tú le prestas esto que quiere tu hermana, otra perlita más para tu corona. Entonces las estimulaba de esa manera. Leían la vida de los santos, ¿sí? Y celebraban, habían festividades de santos que la celebraban, y en especial Paulina disfrutaba eso porque el día de Santa Catalina la disfrutaba más con la torta que tenían para esa celebración. Acostumbraban a tocar el piano, a cantar canciones para Dios. Vamos a lo normal que hace cualquier niño, que es jugar. Jugaban las niñas, competían entre ellas jugando ajedrez, ¿sí? O salían al jardín y hacían sus competencias. O sea, todo muy normal, pero inmerso siempre en Dios. Entonces esa es como la vida de santos que le leían a diario
ahí vemos el fruto. Así es. O sea, ahí vemos el fruto. Así es que hoy en día hemos olvidado esas vidas de santos y las sustituimos por telenovelas, por un montón de programas que en realidad, pues gracias a Dios no lo vemos así en ese, pero en la mayoría de los casos nos olvidamos de eso, qué está aportando a mi familia todo esto que estoy viendo y bueno, y que a fin de cuentas están asimilando mis hijos, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos en unos minutos para continuar con este tema tan interesante de estas virtudes que vivieron esta familia de 2 esposos, 5 hijas, otros en el cielo y además empresarios en su época. Nos vemos en unos minutos. Oh custodio y padre de vírgenes, glorioso San José, a cuya fiel guarda fueron encomendados la misma inocencia Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estos 2 seres queridos, Jesús y María, os ruego y suplico me alcancéis la gracia de que manteniéndome puro en la mente, limpio en el corazón y casto en el cuerpo, sea siempre siervo fiel de Jesús y María. Amén. Queridos amigos, los invito a que todos nos aprendamos esta hermosa oración que nos enseñó nuestro amigo y que pidamos a San José que nos bendiga y nos guarde y proteja a todos los niños del Ejército Blanco. Queridos amigos de NSE, volvemos a esta segunda parte de este programa donde estamos junto con don Ramón Cortés hablando de las virtudes que vivieron los papás de Santa Teresita, una familia de santos. Y estábamos, Ramón, hablando pues de esa virtud de la piedad, de cómo educaron a sus hijos en ese amor a Dios. ¿Qué más ejemplos podemos destacar? Por ejemplo, de cómo Celia como madre formaba a sus hijas, los ejemplos que daban. Bueno, a María Paulina puntualmente, que ya vamos a ver por qué es, contaba una pareja de un matrimonio, contaba que ellos tienen 12 hijos, y entonces le preguntaban que cómo hacían para pues, educar todos los 12 hijos. Entonces decía, educa el primero bien y el resto de ahí para allá se va educando. María Paulina es la segunda, pero van a la par con la primera niña, que es María Luisa. Celia le inculcaba mucho la virginidad, el valor de la virginidad, ¿sí? Y se arrodillaban las dos, ella acompañaba a la niña de rodillas a pedir por su pureza. Y la niña ya expresa en un momento que no desea el matrimonio, sino que quiere ser esposa de Jesús. ¿Qué sucede? Vemos que en Celia es intensa, digámoslo así, en el buen sentido también es intensa. Y esa intensidad es el fruto que se va a recoger, lo que la hermana nombraba ahorita, que hoy en día es novelas. Y pues bueno, ese es el fruto que recogemos, porque la intensidad en las novelas es abrumadora y a los niños se sientan ahí y consumen todo esto, y ese es el fruto del que después los padres estamos llorando, pero ese es el fruto de la intensidad en la televisión. Así es. Entonces, la intensidad en estos actos de piedad, que era lo que llevaba Celia a sus niñas, es el fruto que recoge, tanto así que Paulina es la que primero da el paso a la vida religiosa. Y algo de resaltar, el ejemplo.
Así es. O sea, el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo. Ellos en su parte de caridad salieron en una ocasión de una Eucaristía, vieron un señor ya de edad, lo asistieron, le cambiaron su ropa, le consiguieron un sitio donde pudiera él estar. Todo eso los niños lo van tomando. Entonces, esa importancia del ejemplo, yo creo que es supremamente esencial. Incluso, ¿no? Santa Teresita cuenta en su historia de un alma también cuando se encuentran por la calle con un mendigo y ella le da pues unas moneditas que tenía y se preocupa de no haberlo hecho sentir mal, ese ejemplo de caridad, pero siempre había un móvil, algo que les llevaba y era el amor a Dios. En muchos casos, hoy en día lo que mueve es a los niños, ¿qué me vas a dar? ¿Me vas a dar dinero? ¿Me vas a dar esto? Pero nos olvidamos que hay una recompensa mucho mayor y que es el cielo, ¿no? Sí, y bueno, y ellos entienden esa naturaleza humana y por eso a las niñas no les dicen, bueno, te vamos a dar un juguete, sino les dicen, mira, vas a ganar una perlita en tu corona. En la corona ya... de... Ajá, y bueno, pues es. bueno, y así fue, ¿no? Las ganaron. Así es. Bueno, ¿y qué podemos decir también pues de la vida de mortificación dentro de la familia? Porque en el mundo en el que estamos es un tema del sacrificio, más que el amor, bueno, van sinónimos prácticamente, pero es algo de lo que más nos ha recomendado, por ejemplo, la Virgen de Fátima en sus apariciones, la oración y el sacrificio. ¿Cómo vivían también esto a nivel de familia? Bueno, ellos lo tenían bastante claro, ¿sí? Que el sufrimiento lleva a alcanzar pues, los méritos que se necesitan. Y ellos equilibradamente le presentan a las niñas el sufrimiento, pero como un acto de amor a Dios, o sea, que todo sea por amor a Dios, no llevándolos a ese escrúpulo o al que todo es pecado, que en un grado intenso también pues va a causar, o sea, no equilibra a la persona. Ellos lo manejaban muy bien y todo era por un acto de amor a Dios. Entonces las niñas llegaban a hacer ofrecimientos pequeñitos de mortificaciones en el día. Creo que Santa Teresita, no recuerdo, pero superó una vez como los 50, 70, no recuerdo. Entonces todo era basado en esa mortificación. Luis Martán tenía un librito también de piedad y empezaba a hacer sus mortificaciones. No detallan en lo que yo pude leer, no detallan qué tipo de mortificaciones, pero las mortificaciones eran tan fuertes que María Paulina le retira el libro por la salud que él tenía, le retira ese librito en el que él tenía para hacer las mortificaciones. Para hacer donde tenía sus... Pero ahí está claro que, bueno, o sea, son un complemento para la vida de santidad. Y una pregunta más, bueno, nos cuentan, vemos en su vida, ¿no? Que tenían 5 hijas que son las que vivieron y una de ellas, Leonia, que era como, por decirlo de alguna forma, la oveja negra, ¿no? En el sentido de que fue la niña, la hija con la que tuvieron más problemas en la educación. Incluso parece que por influencia de una criada, de una de las señoras que le ayudaba en los quehaceres de la casa, Celia. ¿Podemos comentar un poco esto? Porque hoy en día también en muchos casos no tenemos en cuenta con quién dejamos a los hijos y qué influencia esto puede tener. Sí, porque claro, pues fruto de las novelas y de la intensidad de las cosas del mundo, pues realmente uno se cega y como padre busca personas que cumplan cierto oficio, pero olvida que el ejemplo y que uno no es profeta en su tierra, una persona externa puede causar una influencia muy grande en uno de los pequeñitos. Nosotros como padres tenemos que comprender que son tesoros lo que tenemos y que cualquier cosa los puede manchar. Entonces por eso no, o sea, como que, listo, contrata uno una señora del servicio perfectamente para que haga las labores, pero desconoce lo que esa persona, cuando uno le deja a sus hijos un momentico al cuidado, lo que hablan por teléfono o lo que le pueden decir a las niñas o que pueden contradecir la educación que uno les está impartiendo, se la pueden contradecir y decirle a la niña, oye, lo que tus padres están haciendo, eso no es así, mira que esto es mejor.
Y eso pasó en la casa de los Martán. ¿Y cómo fue? En el caso de Leonia. No lo recuerdo puntualmente, hermana, me excusa, Sí. pero no lo recuerdo puntualmente. O sea, Sí. lo que sí fue, bueno, Vale. o sea, Muy que fue una persona que llegó e influenció más la niña. Y la Así niña entonces es. empieza siendo rebelde, Ujú. entre comillas, pues como la oveja negra, pero que esa oveja negra, la llamamos oveja negra, y Pero, podríamos remitirnos a quién sabe ajá, que la niña quién sabe cómo era, pero pues sencillamente de pronto que no un era carácter difícil. exacto, porque hoy en día Y está Leonia está en proceso en también proceso, ¿sí? pues, de reconocer sus virtudes heroicas, gracias también a las oraciones de su hermana Santa, ¿no? Santa Teresita, Ajá, que ofreció sí. por ella, pero sí tuvo un carácter difícil, influida pues por una criada que ayudaba a Celia, y se dieron cuenta pues que estaba influyendo negativamente en cuanto a miedo y en cuanto a hacer que la niña no obrara por amor, sino por miedo. Bueno, Ajá. no sé Bueno, y otra cosita, hermana. Sí. Ella, sin respeto humano, o sea, inmediatamente distingue lo que estaba pasando, coge a esta niñera o esta niña, la organiza, le hace sus maletas y hasta luego, con caridad y todo, Así pero es. protegiendo lo que hablamos, o sea, Así es. los tesoros de su familia. Y ya en los 2 minutos que nos quedan, Ramón, ¿qué consejo podríamos darles a las familias de hoy en base al ejemplo de esta familia de santos? Primero, ya sabemos, la santidad es posible vivirla en familia, a pesar de las dificultades, pero ¿qué consejo daría también usted como padre de familia, no? Sí, claro. Pues nada, hermana, piedad, piedad, intensidad, sin tenerle temor al rótulo que le colocan el mundo a la intensidad, porque cuando hablan de intensidad, nos lo hacen ver a nosotros como malo, el término intensidad, pero cuando hablan de la exigencia en el gimnasio o en los deportes o en otras disciplinas, ahí no hay problema. La intensidad en la oración, ¿sí? La intensidad en la oración, naturalmente equilibrada, ¿sí? Así es. Pero sí, mi recomendación para los padres de familia es nada de temor a colocar una piedad con intensidad dentro de la casa, Así ¿sí? es. Y bueno, y cada uno de nosotros como padres, los primeros para poder dar ese ejemplo. Entonces yo creo que hay que tener a esos términos, intensidad y radicalidad. Si colocamos un pie en el mundo y queremos que nuestros hijos tengan un pie en el mundo y un pie en Dios, siempre vamos a perder. O sea, siempre vamos a perder. O sea, eso es un engaño que ya uno lo ve por experiencia o por vivencia de otras familias. Entonces dicen, nosotros somos católicos, vamos a la misa del domingo, rezamos nuestro rosario, pero nuestros hijos no se pueden quedar atrás de la corriente que lleva el mundo, porque tienen que estar muy informados. Y resulta que muy informados es que todo lo que sale es todo lo que le dan. Y resulta que no. Siempre vamos a perder porque la naturaleza humana, empezando por las cabezas de la familia y de los niños, siempre se inclina a lo más sencillo y a lo más fácil. Muy bien. Entonces sí, esa es mi recomendación a los pues a los muchas padres. gracias, Ramón. Se nos ha acabado el tiempo de este programa y que nos quedemos con esto. La vida de oración y la unión con Dios también se puede vivir en la familia y es necesario para vivir una vida de santidad que es posible a imitación también de muchos santos, pero en este caso de Luis Martín y Celia Guerín, unos esposos santos a los que podemos imitar. Nos vemos en un próximo programa.